El presente video tiene como objetivo poder compartir con ustedes algunos ejemplos de gráficas de funciones lineales y cómo identificar m y b en una función lineal. Acompáñenme. Daremos inicio primero con algunos elementos conceptuales. Primero, ¿cuántos puntos definen una recta? Vamos a dar un clic en el foco. 2 puntos definen una recta. ¿Por qué 2 puntos definen una recta? ¿Por qué 2 puntos definen una recta? Ahorita explico. Por este puntito pueden pasar muchas rectas. Pero si yo tengo únicamente 2 puntos, miren, con 2 puntos, solo una recta puede pasar por ahí. Por eso es muy importante esta premisa, ¿verdad? Para graficar funciones lineales necesitamos siempre como mínimo 2 puntos. ¿Por qué 2 puntos? Porque por esos 2 puntos pasará una única recta. Siguiente. Para graficar tenemos dos métodos, ¿verdad? Por un lado tenemos el método numérico, ¿verdad? Que también se le llama el método de la tablita de valores. Y también tenemos el método de interceptos para graficar. Nosotros en esta clase, ¿verdad? Vamos a aplicar únicamente el método de interceptos, ya que es el método que nosotros le vamos a dar seguimiento, ¿verdad? En las demás clases que ustedes llevarán posteriormente. Entonces vamos a dar un clic para verificar el algoritmo. No sin antes voy a explicar algunos elementos fundamentales de los interceptos. Bueno, si yo tengo un plano cartesiano, ¿verdad? Y yo tengo esta gráfica, ¿verdad? La gráfica de una función lineal, aquí en color rosado. Hay dos puntos claves, dos puntos muy interesantes. Y esos puntos se llaman interceptos. Como lo dice la palabra, un intercepto es aquel punto pues que toca, ¿verdad? Que choca. Y en este caso tenemos dos tipos de interceptos. Tenemos este de aquí, el de arriba, que es un intercepto en Y porque está tocando el eje Y, ¿ya? Y este de aquí abajito, que es un intercepto en X. Entonces, esos dos puntos claves de la función lineal son muy importantes. Por un lado tenemos el intercepto en Y, que es el punto que toca el eje Y, y por otro lado tenemos el intercepto en X, que es aquel puntito que toca el eje X. Ahora, cuando nosotros tenemos esos dos puntitos, ¿verdad? Por donde pasa la recta, ¿verdad? Y ya con 2 puntos ya sabemos que definen la recta. Es muy importante identificar algunos elementos claves también de esos puntos. En el caso de este punto que es un intercepto en Y, analicemos la coordenada en X asociada a este punto. Si ustedes notan, ¿verdad? Para todos los puntitos que estén en este sector de aquí, ¿verdad? Las X de esos puntitos son negativas, ¿verdad? ¿Sí? Y para los puntitos que están en este sector, en el lado derecho, las X son positivas. Pero ¿qué es lo que pasa en este puntito? Que no está en el sector donde X es negativo, ni donde X es positivo. Entonces, en este puntito, la X vale 0. ¿Por qué? Porque la X no es ni negativa ni positiva, es neutra. Entonces, por ende, en el intercepto en Y ya sabemos de antemano que X de ese puntito, la coordenada en X de este puntito, siempre va a ser 0. ¿Sí? Ahora, en el caso del intercepto en X, ocurre algo análogo, solo que en contraste, ¿verdad? En el intercepto en X, notamos que la coordenada en Y de este puntito, miren, la coordenada en Y de este puntito no es ni positiva, porque si estuviera aquí sería positiva. Si estuviera acá, la coordenada en Y sería negativa. Pero ¿qué pasa si la coordenada en Y está en el mero límite o en la división entre los negativos y los positivos? Entonces aquí sería neutra, ¿verdad? Porque no es ni negativa ni positiva, entonces sería neutra. Entonces en el intercepto en X debemos saber de antemano que en ese puntito la coordenada en Y de dicho punto
siempre, pero siempre va a valer 0, ¿sí? Porque ya dijimos, no es ni positiva ni negativa, sino que es neutra, ¿verdad? No es ninguno de los dos casos, entonces debe ser 0. Está en la mera frontera y la frontera es en 0, ¿verdad? Entonces, esos dos elementos se contemplan aquí. Cuando nosotros vamos a graficar por el método de interceptos, lo primero es encontrar esos dos puntos. Y esos dos puntos son el intercepto en Y el intercepto en X. Bajo estas premisas, intercepto en Y, la X hace 0, es decir, la coordenada contraria se hace 0. Y el intercepto en X, la Y se hace 0. Segundo paso, cuando ya tengo los dos puntitos, recordemos, dos puntitos me definen una recta, entonces ya perfectamente podemos graficar. Se grafica en el plano y no se les olvide nunca agregar las flechas de la gráfica. Entonces vamos a proceder ahorita, ¿verdad?, a hacer algunos ejercicios vinculados con toda esta parte. Vamos a empezar entonces con algunos ejemplos de gráficas. Daremos inicio con las siguientes gráficas. Iniciaremos con esta función, y igual f de x igual a 2x menos 1. Vamos a proceder a graficar. Y vamos a graficar por el método que ya mencioné, el método de interceptos. Recordemos, dos puntos definen una recta. Muy bien, entonces lo primero pues es encontrar esos dos puntos. Por un lado tenemos el intercepto en X y por otro lado tenemos el intercepto en Y. Recordemos, si un punto es un intercepto en X, la coordenada en Y de ese puntito vale 0, ¿cierto? Si no, recordemos un poco la gráfica. Si es un intercepto en X, miren, este es un intercepto en X, la coordenada en Y de este puntito es 0. ¿Por qué? ¿Por qué 0? Porque la Y de este puntito no es ni positiva ni negativa. Entonces, si no es positiva ni negativa, es neutra, ¿verdad? Es 0. Ahora, sabiendo de antemano ese dato, como Y vale 0, entonces procedemos a reemplazar la Y de la función por 0. Decimos entonces 0, voy a escribir primero la función, ¿verdad? Y igual 2x menos 1. Y posteriormente reemplazamos. La Y es 0, ¿verdad? 0 igual a 2x menos 1. Ahora este menos 1 es positivo en el otro miembro. ¿Por qué? Porque el objetivo es despejar para X. ¿Para qué? Para encontrar la coordenada en X que me falta y así tener el intercepto en X, que es un punto, tenerlo de manera completa, ¿ya? Entonces vamos a proceder a despejar para X. El 1 resta, por el despeje suma, y luego el 2 multiplica, por el despeje divide. Y X es igual a 1 sobre 2. Y esa coordenada nosotros la transmitimos aquí, en el intercepto en X. Ahora vamos a trabajar con el intercepto en Y. Como pueden notar, ya tenemos el puntito completo, ¿verdad? Que es un medio 0. Ahora trabajamos con el intercepto en Y. Ya sabemos que en el intercepto en Y, este puntito es un intercepto en Y. En el intercepto en Y, la coordenada en que la X de ese puntito se hace 0. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la X de este puntito no es ni negativa ni es positiva. Entonces es 0, está en la mera frontera. Entonces, reemplazamos la X por 0. Aquí era la Y por 0, ahí es la X. Y ahora decimos que X vale 0 y la reemplazamos en la función. Y la función es esta que está al inicio. Y igual a 2x menos 1. Y nos queda Y igual a 2 por X, mi X vale 0, menos 1. Y esto nos queda 2 por 0, 0, menos 1, menos 1. Y ya con dos puntitos completos me definen la recta, entonces ya puedo graficar. Procedemos entonces ahora a graficar en el plano cartesiano esos dos puntitos. Tenemos por un lado el intercepto en X, un medio 0, y por otro lado tenemos un intercepto en Y,
en 0, menos 1. Graficamos los dos puntitos. El primero es 1/2, es decir, 0.5, ¿verdad? Si dividimos. 0.5, entonces sería 0, luego 1, ¿verdad? Y 0.5 es pues la mitad, ¿verdad? De 1, entonces quedaría acá. Quedaría acá. Exactamente en la mitad. Y la y vale 0. Eso quiere decir, si la y vale 0, quiere decir de que el puntito se queda ahí en el mero eje. Ya está el puntito. Este es un intercepto en X con coordenadas 1/2, 0. Y por otro lado tenemos el intercepto en Y, 0 para X, aquí, el ombligo del plano, y menos 1 en Y, menos 1 para abajo. 0, menos 1. Entonces aquí queda, y como es un intercepto en Y, debe tocar el eje Y. 0, menos 1. Y queda este puntito. Y ahora, dos puntos definen una recta. ¿Verdad? Esta recta, todos los puntitos que están dentro de ella satisfacen esta regla de correspondencia o esta función. 2x menos 1. Como pueden notar, cuando la pendiente es positiva, porque es bueno ir identificando algunos patrones, cuando la pendiente es positiva, miren, la recta se inclina hacia la derecha, es creciente, ¿verdad? Lo que decíamos, aumenta x, aumenta y, ¿verdad? Aumenta x, aumenta y. Ahora vamos a analizar, pues en el otro video, ¿verdad? Ya cuando la función, ¿verdad? El modelo cambia un poco, ¿verdad? Cuando la pendiente cambia. Vamos a dejar este video aquí. Nunca se les olvide las flechas, ¿verdad? Porque eso indica de que esta recta existe pues para infinitos puntos, ¿verdad? Entonces siempre tiene que ir pues esas flechitas, ¿verdad? Indicando que continúa siempre. Muchísimas gracias por su atención.